Bueno, continuando con el tema de la polianilina, o sea, de la construcción de nanoconductores de polianilina y nuevos composites en estructura, vamos a continuar con la clase. Lo que teníamos era ya caracterizado los hospedajes con anilina absorbida, ahora pasamos a la polimerización. Habíamos dicho que íbamos a utilizar anilina absorbida sobre los hospedajes sodio-aluminio MsM41 y sodio-aluminio Sb15. La polianilina fue sintetizada in situ por polimerización oxidativa. La polimerización se llevó a cabo con anilina previamente absorbida sobre el nanomaterial, MsM41 y Sb15, y nuestro propósito es diseñar composites de PANI, sodio-aluminio MsM41, con propiedades semiconductores y llegar a construir conductores nanométricos, alambres moleculares de polianilina. Bien, pasando a ver un poco lo que es la polianilina pura y cómo se polimeriza. Acá tenemos algunas reacciones químicas. El primer paso para poder llegar a la polianilina es, digamos, hacer reaccionar anilina con ácido clorhídrico. Eso lleva a la obtención del hidrocloruro de anilina, ¿sí? o el cloruro de anilonio. Como la polimerización es oxidativa, se necesita un oxidante enérgico. Se pueden utilizar oxidantes enérgicos, bueno, algunos un poco menos fuertes, pero en nuestro caso vamos a utilizar persulfato de amonio. Entonces, en la misma solución, donde se tiene el cloruro de anilonio, se le agrega el persulfato de amonio, y ese persulfato de amonio produce la polimerización. Como podemos ver, se forman las cadenas de polianilina. No hay una sola forma de polianilina, sino que hay varias. En general 4 son las más importantes. Nosotros queremos llegar a la que se denomina sal esmeraldina o polianilina protonada. Se llama sal esmeraldina porque tiene color verde, como la esmeralda, y es una sal. ¿Por qué? Porque es esta estructura que tenemos aquí al medio, o más abajo, que tiene, digamos, la cadena de la polianilina, tiene deficiencias electrónicas, es decir, tiene una carga positiva. Esa carga se compensa con un anión. En el caso de que nosotros hayamos utilizado ácido clorhídrico, queda formado un cloruro de polianilonio. La sal esmeraldina es la conductora, porque se puede formar otro tipo de polianilina, que es por ejemplo la polianilina base, o la esmeraldina, que tiene característico un anillo. Digamos, hay que tener en cuenta que hay una gran diferencia entre las dos cadenas mostradas aquí de polianilina, que una tiene en su cadena todos anillos aromáticos, la otra tiene un anillo especial que nosotros le vamos a llamar anillo tipo quinoidal, ¿sí? Que es este tipo anillo con dos dobles enlaces, que no hay una resonancia, digamos, como en un benceno. Unidos, ese anillo se une a dos nitrógenos, y tiene menos protones, menos hidrógeno que la sal esmeraldina, que es lo que se llama la polianilina protonada, porque tiene más cantidad digamos, de enlaces NH, si se pueden fijar ahí en la cadena, ¿no es cierto? Por grupo, digamos, en la cadena. La polianilina protonada, o la sal esmeraldina, es la única que puede conducir electrones a través de su cadena, justamente por esos huecos o deficiencias electrónicas, donde pueden ir saltando los electrones y se produce una conducción eléctrica a través de esa cadena. La polianilina base, no hay forma de que se pueda conducir electrones a través de su cadena, no tiene esas vacancias electrónicas. Tenemos que decir también que
no es la única forma de sintetizar polianilina que hay, porque en vez de utilizar ácido clorhídrico, podríamos haber utilizado otro ácido, como por ejemplo ácido sulfúrico, que daría digamos, en vez de un hidrocloruro de anilina, ahí tendríamos otro compuesto con ácido sulfúrico y quedaría al final un sulfato de polianilona. Y se podrían utilizar otros oxidantes, y otros oxidantes por ahí un poco más débiles, con lo cual también nos llevaría una forma de polianilina, pero no todas las sales esmeraldinas tienen la misma conductividad eléctrica, depende también de los sustituyentes del anillo aromático, es decir, de la forma como se sintetizó esa polianilina. Aquí tenemos una escala de conductividades, en donde podemos ver que los más conductores, tenemos allá los elementos como la plata, el cobre, el hierro, que tienen conductividades llegando a 10 a la 6 siemens por centímetro. La unidad de conductividad eléctrica del sistema internacional es siemens por metro, lo que estamos viendo acá es siemens por centímetro. Por lo tanto, los metales tienen conductividades allá arriba del orden de 10 a la 3, 10 a la 6 siemens por centímetro. Los semiconductores, que están un poco más abajo, como el germanio y el silicio, tienen conductividades del orden de 10 a la menos 5, 10 a la menos 3 siemens por centímetro. Si el germanio 10 a la menos 3, el silicio 10 a la menos 5. Y mucho más abajo, en esta escala que tenemos, están el vidrio, el diamante, el cuarzo, que son prácticamente aislantes. Dentro de lo que son los polímeros, en general los polímeros son aislantes, están todos allá por debajo, digamos, son todos dieléctricos aislantes, están cerca de un vidrio, de un cuarzo, como por ejemplo el polietileno, el poliacetileno, el poliestireno, todos se utilizan como aislantes, ¿no es cierto? Pero este tipo de polímeros que estamos trabajando nosotros, como la polianilina, que no es el único polímero conductor, como por ejemplo también el poliindol, también es otro polímero conductor, el polipirrol también son polímeros conductores, tienen conductividades de alrededor de 10 a la 0, 10, ¿sí? 10 a la 1 siemens por centímetro, que podemos verlo ahí a la derecha. O sea, tienen una conductividad entre lo que son los semiconductores y los conductores, son un poco menos conductores que los metales, ¿sí? Pero tienen una buena conductividad eléctrica. Primero tuvimos que establecer las condiciones de polimerización de anilina pura para poder orientarnos y para obtener condiciones orientativas para luego poder realizar la polimerización oxidativa in situ, o sea, de la anilina absorbida sobre los materiales. Se llegaron a una serie de conclusiones, de las cuales aquí tenemos dos formas de polimerización. Una muestrada, donde se tomó la anilina absorbida sobre sodio aluminio MsM41, se le agregó ácido clorhídrico, se le agitó a temperatura ambiente. Se obtuvo el hidrocloruro de anilina absorbido sobre el sodio aluminio MsM41, se le agregó el oxidante, el persulfato de amonio, se le hizo una agitación a 0 grados centígrados por 1 hora, se lavó y se filtró, se secó en estufa a 60 grados, y se llegó a la polianilina absorbida sobre sodio aluminio MsM41. En otra polimerización, que le vamos a llamar muestra B, se hizo en reposo a temperatura ambiente, y digamos, la polimerización se realizó a 0 grados centígrados en vez de temperatura ambiente por 5 horas, por más tiempo. Eso fue todo el cambio que se realizó. Uno se hizo a temperatura ambiente, y el otro por 1 hora, y el otro se realizó a 0 grados centígrados durante 5 horas. Eso es para tratar de controlar un poco la polimerización, de que no sea tan rápido, para que no se pase a otras formas de polianilina que no queremos. Nosotros queremos obtener la sal esmeraldina.
Bien. Se realizó digamos, una espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier de Pani pura, ¿sí? La Pani que se sintetizó en forma Baek, ¿sí? En forma pura, para ver las bandas características. Tiene numerosas cantidades de bandas, pero nosotros nos vamos a basar en dos bandas principales. La deformación del stretching de anillo quinoidal, ¿sí? Ese anillo que tenía ese doble enlace, ¿sí? Esos dos dobles enlaces, que los simbolizamos como N, doble enlace Q, doble enlace N, que absorbe aproximadamente 1580 centímetros a la menos 1, y la deformación del anillo aromático, que ya sabemos que absorbe aproximadamente a 1500 centímetros a la menos 1, digamos que era el stretching simétrico del anillo aromático, que en este caso está absorbiendo 1480, se corre un poco, pero vamos a ver que cuando la polianilina está absorbida sobre los materiales, absorbe más o menos a 1500 centímetros a la menos 1. Para la muestra A, se hicieron infrarrojos con transformada de Fourier, igual que para la muestra B. Tenemos agua nuevamente sobre estos materiales, por lo tanto hay que separarlas, hay que hacer las deconvoluciones, hay que hacer el trabajo matemático que hay que hacer sobre estos espectros. Y se puede ver que tienen anillo quinoidal, anillo bencénico, ¿sí? El anillo quinoidal a 1586 y el anillo bencénico absorbe a 1495. No existen bandas primero a 1620, 1622 centímetros a la menos 1, características de amino libre. En nuestro nanocompuesto la mayor cantidad de anilina fue polimerizada. Las interacciones entre la polianilina y el material serían responsables de los picos no identificados, porque tenemos picos que no han sido identificados. Los espectros mostrados fueron deconvolucionados para poder sacar las áreas debajo de estos picos y para poder sacar las cantidades, poder cuantificar cuánto tenemos de cada enlace, porque nos va a llevar a la conclusión de cuánto tenemos de anillo quinoidal y cuánto tenemos de anillo bencénico. Lo que podemos ver es que para la muestra A, una relación de stretching de anillo quinoidal a anillo bencénico, que lo sacamos justamente de convolucionando las respectivas bandas en donde absorben estos materiales, porque la deconvolución y el área de cada banda, digamos, cuando nosotros hacemos una deconvolución, separamos las bandas y después hacemos el área de cada una de las bandas. El área de cada una de las bandas se refiere a la cantidad que tenemos de cada uno de esos enlaces, digamos, es como un análisis cualitativo. Al hacer esta relación de stretching de anillo quinoidal al anillo bencénico, vamos a ver, digamos, en qué muestra tenemos más cantidad de anillo bencénico o más cantidad de anillo quinoidal. En la muestra A, esa relación da de 1,6 y la muestra B de 1,2. Por lo tanto, tenemos una mayor cantidad de anillo bencénico en la muestra B. O sea, tenemos una mayor cantidad de anilina protonada o de sal esmeraldina en la muestra B que en la muestra A. ¿Por qué? Porque la fórmula general de la polianilina habíamos visto que era esta, ¿sí? En donde teníamos una mezcla de anillos bencénicos, un anillo quinoidal, pero la que a nosotros nos interesa, que es la forma conductora, más allá de las otras formas de polianilina, la forma esmeraldina o conductora tiene todos anillos bencénicos en su cadena, por lo tanto nosotros tenemos que tratar de tener esa relación de stretching quinoidal a stretching anillo bencénico lo menor posible. Por lo tanto, la disminución en la relación anterior indicaría la existencia de una mayor cantidad de polianilina en su forma esmeraldina en la muestra B. Continuando con los estudios, también podemos ver bandas, digamos, a mayores números de ondas en el espectro infrarrojo. Estamos hablando alrededor de los 3000, 3000 y pico, donde se veían los stretching, ¿sí? NH. Y aquí podemos ver que a 3387 centímetros a la menos 1, son atribuidas a stretching NH de los grupos de polianilina. La banda 3026 centímetros a la menos 1 puede ser asignada también a un sobretono. Pero la banda, fíjense, a 3387 centímetros a la menos 1 es mucho más pronunciada en la muestra B que en la muestra A. Por lo tanto, tengo mayor cantidad de stretching en NH. O sea, tengo una mayor protonación de la cadena de polianilina.
que es lo que a mí me interesa. Podemos hacer también ultravioleta visible. En ultravioleta visible es muy parecida a la técnica a un infrarrojo, lo único que ahora se irradia la muestra en vez de con luz infrarroja, con luz visible. Por lo tanto, acá ya se producen transiciones electrónicas, ya no vemos más la vibración de enlaces, sino unas ciertas transiciones electrónicas que se pueden producir. Lo que se observa acá al hacer el ensayo de ultravioleta visible, tanto para la pani pura como para la muestra A, para la muestra B, es una banda de absorción de anillo aromático, una transición de pi asterisco, digamos, en lo que son digamos, la teoría de enlaces moleculares, ¿sí? Que había esa transición de los electrones pi enlazantes al orbital antienlazante pi asterisco, ¿sí? Que se muestra por la banda, que está aproximadamente a 325 nanómetros, y la banda que está a 600 nanómetros es una excitación del anillo quinoidal, ¿sí? Que nosotros habíamos visto. Y podemos hacer nuevamente la deconvolución y las áreas de estos picos, y corroboramos los estudios que hicimos en el infrarrojo, que tenemos 1,6 para la muestra A y 1,2 para la muestra B. Por lo tanto, corroboramos que para la muestra B hay mayor cantidad de anilina en forma de sal esmeraldina. Para poder, digamos, ver o tratar de alguna forma de inferir si la polianilina está toda dentro de los canales, se puede utilizar área superficial. Podemos ver que estas son isotermas de sodio-aluminio Sm41 y de polianilina absorbida sobre sodio-aluminio Sm41. Tanto la ida como la vuelta vuelven por el mismo lugar, porque en el caso de la MSM41 todos los poros son longitudinales, tienen la misma forma y tienen el mismo tamaño. Por lo tanto no tenemos ningún poro diferente, ¿sí? que pueda producir histéresis. Por lo tanto, tanto la ida como la vuelta vuelven por el mismo lugar. Son características de estas curvas de materiales mesoporosos del tipo 4, como habíamos visto anteriormente. Lo que sí podemos ver que hay una disminución, una gran disminución del volumen absorbido de nitrógeno cuando se le absorbe anilina. Por lo tanto, podemos inferir que tenemos los poros llenos, o la mayor cantidad de poros llenos con polianilina. No todos los poros están llenos con polianilina, pero casi tenemos una gran disminución, digamos, del volumen de poro y del área superficial de este material. Podemos hacer también análisis térmico de estos materiales, que lo que es un análisis térmico es, en una microbalanza, se pone una determinada cantidad de material, esto va dentro de un horno, se le va haciendo una rampa de temperatura, y esto está en un horno que es cerrado, y dentro del horno se lo va barriendo con un determinado gas, por ejemplo, nitrógeno, un gas inerte, ¿sí? En este caso. Entonces se va produciendo la desorción, y va produciendo la pérdida de peso del material, digamos, de lo que se puede quemar ahí adentro. Si digamos se quema, entonces el material va teniendo pérdida de peso, que eso es lo que se va viendo en la microbalanza. Lo que podemos ver acá, que es la curva A, es debida a la sodio-aluminio Sm41, la curva B es debida a la polianilina pura, y la curva C es debida al composite PANI sodio-aluminio Sm41. Bueno, lo que podemos observar en este caso es que primero la muestra C está entre las dos muestras, lo que quiere decir que la polianilina está confinada dentro de los canales, ¿sí? Porque no presenta una pérdida de peso como si fuese la pani pura, sino que presenta una menor pérdida de peso, lo que quiere decir que está dentro de los canales, y lo que quiere decir que el polímero es más estable dentro de los canales. En el caso de la muestra A es
que es solamente el aluminosilicato mesoporoso, lo único que hay es prácticamente pérdida de agua. Sigue al principio, después sigue prácticamente continuo, ya después de los 500, 600 grados el material cambia de estructura porque se destruye, este material tiene una estabilidad por la temperatura de unos 600 grados aproximadamente. Por lo tanto, también podemos ver la pérdida de peso del material. La pérdida de peso de la panipura es cercana al 40% para el composite y del 15%, lo que indica que, bueno, lo que habíamos visto, que el polímero es más estable dentro del hospedaje, del hospedaje. Y la pérdida total de peso de la pani es del 50%, en cambio tenemos una pérdida total de peso del 40% para el composite a la temperatura de 500 grados, ¿no es cierto?, que se toma. Se le realizó una microscopía de barrido electrónico, SEM, para ver que no existan agregados de polianilina fuera del hospedaje, y por lo visto no existen diferencias en las fotografías, por lo que indicaría que la mayor parte de la polianilina se encuentra dentro de los canales del hospedaje. Y por último se hicieron los ensayos justamente de conductividad eléctrica del composite PAN y sodio aluminio MSM41. Podemos observar que la resistencia del nanocompuesto a temperatura ambiente es a 302 Kelvin, que se tomó como temperatura ambiente, es de 4730 ohms. Lo que primero se hace es medir la conductividad del composite, de un cilindro del composite, es decir, se mete el composite, también tiene forma de polvo, se lo mete en un pastillero donde se hace un cilindro. Las caras de ese cilindro se las recubre con una capa molecular de oro o de plata por el procedimiento que se llama spattering, se le sueldan dos cables, se lo pone en un horno y se empieza a medir la resistencia en función de la temperatura. La resistencia eléctrica, por lo tanto la resistencia a temperatura ambiente fue de 4730 ohms. Luego se saca la resistividad, que es propia del material, a través de la fórmula, si se acuerdan de física 2, que era igual que la resistencia, R, es igual a ρ por L sobre S. Es decir, igual a ρ, que es la resistividad del material, por L, que es la longitud de ese cilindro, dividido S, que es la sección o el área del cilindro S. Porque la resistencia depende de la longitud que tiene el material y de la sección que tiene el material. Pero la resistividad no, la resistividad es propia del material. Entonces de allí se despeja de esa fórmula la resistividad, según la resistencia que yo tengo, y la longitud de la sección de ese cilindro, se puede despejar prácticamente la resistividad. Y acordándonos de las fórmulas, tenemos que la inversa de la resistividad es la conductividad eléctrica, que es lo que a nosotros nos interesa llegar. O sea que 1 sobre ρ es sigma, que es la conductividad. Por lo tanto, podemos ver cómo varía la conductividad con respecto a la temperatura, que es el gráfico más grande que tenemos en esta filmina, y podemos ver que aumenta a medida que aumenta la temperatura. Si ustedes se acuerdan de física 2, los metales era al revés el comportamiento. La resistividad aumentaba, o sea, la conductividad disminuía con respecto a la temperatura, pero acá aumenta conforme aumenta la temperatura, porque es una característica de los semiconductores o aislantes. Es la característica de que la conductividad aumenta en función de la temperatura. Y como la conductividad de la muestra es alrededor de 7 por 10 a la menos 5 siemens por centímetro, a temperatura ambiente estamos hablando, podemos ver que la conductividad de este material está en el orden de los semiconductores. Habíamos visto que un silicio tiene una conductividad de alrededor de 10 a la menos 5 siemens por centímetro. La conductividad de la panipura, habíamos visto también que es alrededor de 1 siemens por centímetro. La menor conductividad que presenta el nanocomposite indicaría que la mayor parte de la polianilina estaría localizada dentro de los canales de la MSM41. La conductividad del polímero
cambia según los sustituyentes enlazados al anillo aromático usando diferentes sales. La presencia del nanomaterial afecta el movimiento de las cargas del polímero. El resultado muestra una conductividad que, digamos, la conductividad que muestra el nanocompuesto es menor que el de la pani pura. En el nanocompuesto, la mayor parte de la conducción eléctrica se produce a través del polímero, puesto que el aluminosilicato mesoporso presenta una conductividad muy baja. Por lo tanto, bueno, esas son las conclusiones que podemos sacar, y que tenemos un nanocomposite, o sea, lo que es la polianilina más el material, que tiene una conductividad del orden de los semiconductores. Ahora vamos a ver la polimerización de anilina absorbida en SBA15. La síntesis es igual que la otra. Se toma el material con anilina absorbida, se lo pone en ácido clorhídrico, se lo tiene en reposo a temperatura ambiente, se obtiene el hidrocloruro de anilina absorbido sobre sodio aluminio SBA15, se le agrega el oxidante, que es el persulfato de amonio, se lo tiene en reposo a 0 grados centígrados durante 5 horas, se lo lava, se lo filtra, se lo seca en estufa, y se obtiene el composite PANI sodio aluminio SBA15. Se le hace infrarrojo con transformada de Fourier, lo cual obtenemos que es muy parecido al anterior, donde se obtiene el stretching carbono-carbono de anillo aromático y el stretching quinoidal, se deconvoluciona, se hace la relación que teníamos antes, y en este caso la relación de stretching anillo quinoidal al stretching anillo bencénico fue de 0,75, indicando por la relación anterior que hay una existencia de una cantidad apreciable de polianilina en su forma esmeraldina, más que la anterior. Se le realizó también ensayos de ultravioleta visible, se observan las mismas bandas que en el caso anterior, y la relación fue de 0,8, muy parecido a lo que se obtuvo por infrarrojo con transformada de Fourier. Por lo tanto, se corrobora el ensayo hecho por infrarrojo. Para observar, en este caso, de que no queden, digamos, agregados de polianilina fuera del material, hicimos microscopía, en este caso, de transmisión electrónica, en donde aquí sí se pueden observar la porosidad de la sodio aluminio CbA15, una notable reducción del tamaño de poro y similar tamaño de pared por la incorporación de PANI al hospedaje. Eso podemos observar. Podemos observar que el tamaño de poro disminuye de 11,4 nanómetros a 5,4 nanómetros, con una reducción de 6 nanómetros, después de haber obtenido el composite PANI, y no se observan filamentos de PANI crecidos sobre los cristales de la superficie. Por lo tanto, esto indicaría que todo estaría dentro de los canales de la sodio aluminio MCM41 formando el composite. Esto lo podemos ver por mediciones de área superficial, donde el área superficial del sodio aluminio CbA15 es de 1024 metros cuadrados por gramo, y el área superficial de composite es de 612 metros cuadrados por gramo, donde tenemos una reducción de área superficial del 40%. Esto indicaría que la polianilina estaría dentro de los canales de la SBA. Cuando realizamos la medición de conductividad del composite PANI, sodio aluminio SbA15, podemos observar que la conductividad a temperatura ambiente es de 2 por 10 a la menos 3 Siemens por centímetro. La mayor conductividad mostrada por el composite PANI sodio aluminio SbA15 comparada con el anterior, con el composite PANI sodio aluminio MCM41, que era de 7 por 10 a la menos 5 Siemens por centímetro, se debe principalmente a la mayor cantidad de polianilina en su forma conductora, sal esmeraldina, lo cual se demuestra por el análisis de la relación de áreas de las bandas de anillo quinoidal, anillo aromático, de los espectros de infrarrojo con transforma de Fourier y ultravioleta visible, que habíamos dicho que las relaciones eran de 1,2 y 0,75 respectivamente, como se muestra en la fílmica. Por lo tanto, de las conclusiones, podemos llegar que se han desarrollado dos tipos de alambres moleculares inorgánicos, incluidos en reservorios inorgánicos, uno con propiedades netamente semiconductoras y otro algo más conductor. Sugerimos que es posible obtener la polimerización in situ de la anilina absorbida sobre sodio aluminio MCM41 y sodio aluminio CbA15. El interés potencial es que la conductividad y las propiedades
propiedades magnéticas del polímero usado para producir el composite podría ser alterada de acuerdo a los requerimientos del composite final. No hemos visto las propiedades magnéticas, pero también las propiedades magnéticas varían, porque en general las propiedades magnéticas y las propiedades eléctricas van juntas, ¿sí? Que es el fenómeno electromagnético. Entonces tienen ese interés de producir que el composite puede alterar su conductividad eléctrica de acuerdo a los sustituyentes del anillo aromático, de acuerdo a los pedajes, ¿sí? Porque la anilina se une con diferentes fuerzas, se une sobre otros sitios, etc. El hospedaje sodio-aluminio Cb15 podría ser un poco más ventajoso por sus propiedades mecánicas notablemente superiores a la MCM, por poseer canales con paredes más gruesas y resistir mejor las altas temperaturas. Sugerimos que es posible desarrollar nuevas aplicaciones de estos composites en electrónica molecular y otros campos. Hemos concluido, ¿sí?, con este tema de polianilina. Bueno, por lo tanto, bueno, más adelante vamos a ir con los otros temas de materiales nanoestructurados y nanotecnología. Chao, nos vemos hasta la próxima.